Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vámonos con la introducción de este repaso, por favor. Para este repaso utilizaremos solo una idea para este día y la practicaremos tan a menudo como podamos. Además del tiempo que se le dedique mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberar a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de Dios. Con esto en mente demos comienzo a nuestra práctica, en la que repasaremos detenidamente los pensamientos con los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad, si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Al igual que en nuestro último repaso, cada sesión de práctica gira alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos asimismo cada vez que el reloj marque la hora o siempre que nos acordemos entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponda practicar cada día, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar, pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender, pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Así, si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustitúyelo por la idea con la que estés practicando ese día. Cuando la tentación te asedia, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa diciendo: no quiero este pensamiento, el que quiero es, deseo la paz de Dios. Y entonces repite la idea del día de hoy y deja que ocupe lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al Maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos que jamás pueda tener. A Él le ofrezco este repaso por ti. Te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda.
Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es al que se le ha entregado, según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. O sea que a cada rato tenemos que estar pidiendo que nos reinterprete lo que estamos viendo, ¿no? Exactamente, los pensamientos, y es lo que hemos comentado, o sea, tengo que hacer un pequeño alto, un instante para que me, me guíe por dónde ir, no que decidir qué hacer. Y después de la lección vamos a comentar unas cosas que a mí me estaban pasando, pero que qué importante es que todos los pensamientos que tenemos los hagamos conscientes. Y cuando los hacemos conscientes es cuando los podemos hacer, los podemos combatir. Bien, pues vámonos con la lección 205. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, pues es que desde que empezamos la lección 181, básicamente, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Que invoquemos a la paz. Y nos lo dice de muchas maneras. Uno, porque mi nombre es el mismo nombre de Dios, invoco el nombre que es santo. Ahorita hay otra lección que solamente hay la única paz que existe es la paz de Dios. La de hoy, que deseo solo la paz de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Precisamente volvernos conscientes y estar al pendiente de qué es lo que pensamos. Y a veces los pensamientos son fugaces y no nos damos cuenta que a veces en esa fugacidad ya estamos intranquilos. Y precisamente el curso hace que te des cuenta en qué momento estás teniendo esos pensamientos que a veces son breves, pero ya te dieron zancadilla y ya estás pensando en el futuro, ya estás pensando en cosas que te inquietan, ya tienes dudas sobre lo que haces, dudas sobre quiénes son tus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, la lección? Que te hagas consciente, porque la paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te invita? Date cuenta que estás en un estado de guerra. ¿Dónde es el estado de guerra? No es afuera, que lo hemos repetido varias veces, es aquí adentro donde se genera precisamente la guerra. No es afuera. El afuera es solamente un reflejo de las condiciones mentales imperantes en tu interior. Por eso se dice que la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, todo lo que hago en este mundo, dice, es evitar a la paz a mi mente. Dice, mientras habite en un lugar que no es mi hogar, pues este cuerpo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Invocar la paz de Dios, porque este cuerpo es vulnerable. En el cuerpo experimentamos dolor, podemos enfermarnos, vemos que conforme pasa el tiempo cambia, va perdiendo vitalidad, funciones. Esto no lo pudo haber creado Dios, pero al habitar un cuerpo nos sentimos expuestos, nos sentimos vulnerables. Entonces, pues a cada rato estamos pensando tenemos pensamientos corporales, o sea, pensamientos de necesidad, pensamientos de cosas que tenemos que cumplir en este mundo para que sigamos sobreviviendo. Entonces,
este andar en la supervivencia, más bien sobrevivencia, se nos olvida el pensamiento del supervivir. Supervivir quiere decir, date cuenta que eres eterno y que no necesitas nada porque Dios jamás te abandona. Entonces, por eso el recordatorio, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, sí quiero decir algo porque, o sea, estamos invocando la paz. Y dice aquí que esa es nuestra meta, nuestra función, mientras habitemos en un lugar que es mi hogar. ¿Por qué? Pues porque solamente aquí es donde se necesita invocar a la paz. Porque solamente aquí es donde nosotros mismos hemos hecho a un lado precisamente la paz de Dios. No la hemos aceptado. En nuestra mente eso es lo que existe. Sin embargo, dice muy claro, mientras habite en un lugar que no es mi hogar, porque estando en el cielo no vamos a tener necesidad de invocar a la paz, porque es la paz, o sea, simplemente ya es. Aquí sí, porque estamos, como decías, pues en un mundo que no nos ofrece nada, y entonces aquí es donde debemos aprender a, a reflejar esa paz del cielo y podamos estar en paz. Entonces, eso es lo que pues, nos puede costar trabajo a veces, ¿no? Hacer a un lado todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias y poder aceptar lo que Dios nos ha dado. Efectivamente. Y bueno, les queremos comentar antes de proseguir con la lectura del libro de texto. Ayer estaba yo comentando con Leti porque me habías oído comentar de que tenía que poner más material nuevo para lo que estoy haciendo de mis hijos. Entonces, estaba yo como muy ocupado en buscar poner un mayor repertorio. Pero entonces, ayer yo le pregunté a Leti, oye, ¿cómo ves esto? Yo me siento inquieto porque el repertorio es bastante extenso, ¿no? Y además siempre lo toco distinto, nunca lo toco de la misma manera porque tengo la cualidad de poder improvisar a lo largo de la pieza e ir cambiando algunas cosas. Pues bueno, son parte del oficio, pero me sentía inquieto. Y entonces estuvimos analizando, bueno, ¿por qué piensas que necesitas poner más piezas? Indudablemente que es algo que es parte de mi labor, ¿no? Pero entonces ella me ayudó a explorar. Y esto les puede servir, ¿por qué? Porque siempre nos vamos al pasado, nos andamos trayendo cosas del pasado. Y es que yo me acuerdo que mis primeras prácticas profesionales, cuando todavía estaba estudiando música, cuando apenas empezaba, pues me juntaba con un grupo que pues eran los burócratas de la música, ¿no? Porque tocaban en lo que era un cabaret. Y resulta que todos los días tocaban las mismas piezas, pero además contaban los mismos chistes y además entre pieza y pieza hablaban y hablaban y hablaban, tomaban, fumaban. Y entonces yo le decía a Leti, es que siempre que iba con ellos me sentía angustiado, porque aparte yo tenía otro ejemplo. Iba con otro amigo guitarrista que era, o sea, todos los días tocaban cosas distintas, cantaba, mi amigo guitarrista tocaba con una cantante que se sabía mucho de los... Y entonces ocurría que siempre estaban improvisando. Improvisando, pero bien. O sea, vamos, tenía los dos ejemplos. Y fíjense cómo es que el ego, siempre, yo les comparto que aunque tenía los dos ejemplos, al que le daba mucha fuerza era al mal ejemplo. Y nunca ponía mi atención sobre el buen ejemplo. Los dos eran extraordinarios ejemplos. O sea, era un muy mal ejemplo, muy grande, muy visible, y es el que ponía la atención. Y en cambio tenía un muy buen ejemplo, muy grande, pero no le ponía atención. Siempre estaba fijándome en el mal ejemplo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Me estaba en ese momento señalando a mí. Y entonces siempre estaba yo pensando, y bueno, hace 8 años, cuando yo llegué aquí
a Cihuatanejo con un grupo. El director del grupo, aparte que no sabía, no tenía ni siquiera ni estatura, era una persona que era su primera vez que se iba a dedicar de manera profesional, cuando yo ya tenía décadas dedicándome a la música, y para él nada de lo que yo hacía estaba bien. ¿Y qué es lo que, por qué se fijaba esta persona en esto? Porque yo tenía ese pensamiento que siempre a lo largo de muchos años me había perseguido, de que no era una persona, que no quería parecerme a esos músicos que eran muy mal ejemplo. Y es que a lo largo de mi carrera, de mis primeros 30 años, tuve muy malos ejemplos. Entonces, les ponía mucha atención. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues ahora yo estaba como preocupado diciendo, pues, ¿por qué estoy haciendo ¿Por qué me preocupo? Y Leti me dice, muy simplemente, muy sencillo, dice, ¿sabes qué? ¿Para qué vas tú a un concierto, por ejemplo, del grupo que más te gusta? Dice, pues porque van a tocar sus éxitos. ¿Y qué es un éxito de un grupo que toca? Pues una pieza que repiten una y otra y otra vez, pero ahora lo repiten de una manera muy perfecta, ¿no? Algo así me decías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos castigando con... son pensamientos que surgían, a mí me surgen continuamente a lo largo del día, pero son fugaces. ¿Y qué es lo que hacen esos pensamientos? Sentirme culpable. Es que iba a decir algo. Sí, está bien. Bueno, es que, o sea, definitivamente la tendencia es irse al pasado o al futuro, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es lo mismo, porque ninguno de los dos existe. Entonces, el pensar ya no me van a ver, ya no voy a tener auditorio y todo eso, pues viene de un pasado, de una creencia de que el músico que tocaba lo mismo, pues ya nadie le hacía caso. O sea, son creencias, pero las crees tan firmemente que pues no te deshaces de ellas, ¿no? Hasta que no se confrontan con la verdad. Entonces, por eso yo comento muchas veces que hay que hacer ese alto cuando tenemos que decidir o cuando tenemos que hacer algo. Porque si no, pasa esto, que quieres resolver por tu propia cuenta cómo solucionar ese problema que tienes. Y entonces, no, es que ahora voy a hacer esto. No, ahora voy a hacer como fulano, ahora voy a hacer esto otro. Cosas que nunca habías hecho. Uh-huh. Pero crees que porque al otro le funciona, te va a funcionar a ti. Y entonces, si es que el otro tiene más audiencia y hace tal y tal, yo lo voy a hacer también. Y ayer mismo te decía, bueno, pero esa ni siquiera es tu personalidad, o sea, ¿por qué vas a hacer algo que ahora sí que ni siquiera te queda, ¿no? O sea, no es por nada, pero eso no tienes por qué hacerlo. Pero es esa parte que ya cuando te sientes en un conflicto, ahora quieres resolverlo a tu manera. Y no haces el alto de decir, a ver, Espíritu Santo, me siento inquieto. ¿Qué es lo que me está pasando? Estoy pensando algo equivocadamente. ¿Qué es lo que pasa? Si hiciéramos eso cada vez que tenemos esa inquietud, una duda, no necesitamos tener un conflicto grande para pedir ayuda. Es que cualquier situación, dice, lo hemos leído ya muchas veces, la mínima sensación de incomodidad ya es ego, la mínima. Pero lo queremos pasar por alto o querer resolver uno mismo. Pues es que ahora le voy a hacer así, ya sabes. Y a lo mejor, si yo no te hubiera dicho nada, lo haces, ¿no? A lo mejor no sé. Pero lo haces y pues no va a faltar a quien diga, bueno, ¿y ahora por qué estás haciendo eso, no? O sea, ¿y ahora de dónde te salió eso? Que además no es parte de mi estilo. No es parte. Uh-huh. Pero esa creencia de que, es que sí, así están ganando más quórum o más esto, o voy a tener, entonces quieres resolver desde tu conflicto, obviamente, porque el conflicto sigue siendo el mismo y además, siempre. Y además inventado. Yo creo que ese es el conflicto. Pues sí, esa es nuestra creencia. Por eso en muchas partes del texto dice que nos cuesta trabajo
deshacernos de lo que creemos, porque creemos firmemente en lo que fabricamos. O sea, es difícil quitarnos esas creencias. Por eso es importante que en cada momento que tenemos una duda, hagamos nuestro alto y pidamos la respuesta del Espíritu Santo. ¿Sí? Como nos cuesta tanto trabajo deshacernos de nuestras creencias, pues a cada momento necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar esos pensamientos. Exactamente, porque todos estos pensamientos es lo que nos lleva a la guerra. O sea, siempre estamos pensando en que hay algo que está mal y no nos detenemos a pedir ayuda, a decir, a ver, bueno, ¿qué tan cierto es esto? ¿Y de dónde proviene? ¿Para qué estoy pensando en esto? Entonces, así fácilmente llegan las respuestas. En este caso, pues yo a Leti le preguntaba, oye, mira, yo me siento así y asado. Pero sencillito que me quitó la duda y inmediatamente pues las cosas empezaron a cambiar en ese momento. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Precisamente la paz de Dios. La paz de Dios es que tengas confianza en que no te puede faltar nada. Que sin importar lo que aún cuando creas que estás en un cuerpo, pues de todos modos tienes con qué salir adelante, con qué confrontar las cosas, con los poquitos o muchos talentos que tengas. Finalmente, si le das la paz a tu mente, en ese momento te llega la respuesta, porque ya lo hemos comentado, el Espíritu Santo siempre te va a ayudar, mientras creas que hay formas en este mundo, pues se te van a presentar las formas que tú necesitas para estar en paz, pero tienes que estar atento. O sea, por eso todas estas lecciones que hemos visto desde la lección 181 y que estamos nuevamente de repaso, que es una invitación a estar en paz, para que podamos escuchar lo que nos dice la voz que habla por Dios. Bueno, pero es que además es la práctica de la lección, porque, o sea, hemos leído ya ahorita 5 días la introducción, pero creo que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Porque está diciendo, cuando tú te sientes tentación, la tentación y la tentación son esos pensamientos equivocados. Cuando la tentación te asedia, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa. No quiero este pensamiento, el que quiero es, y ese es el título de la lección de hoy, ¿no? Deseo la paz de Dios. Pero cuando estás pensando en que yo ahora qué voy a hacer, no tengo que hacer esto, y te está inquietando, no recurres a esto. No quiero este pensamiento. El que quiero es la paz de Dios. No se recurre a eso. Entonces, pues es que en eso es donde nos tenemos que dar cuenta. Por eso he insistido mucho hacer el alto cuando yo ya me siento inquieta, ¿no? Sí. A veces hasta el sueño se nos quita, el hambre, o sea, nuestro actuar es irritable. En cualquiera de esas situaciones podemos darnos cuenta que no estamos bien, porque el estar bien, pues quiere decir que estás tranquilo, que no tienes alteración de ninguna clase, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es lo que hay que poner atención, porque dice muy claro, cuando la tentación te asedia, y la tentación son precisamente esos pensamientos, ese consejo del ego que te dice, no, pero es que ya no vas a sobrevivir, mira, no, eso está mal. Pues todo lo que esté mal, todo lo que me diga que estoy mal, forzosamente es consejo del ego. Sí. Nunca va a ser del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos, con lo que hemos estudiado, ya tenemos muchas formas de identificar cuáles son los consejos del ego y cuáles son los del Espíritu Santo. Los del Espíritu Santo siempre me van a dar tranquilidad y paz. Los del ego siempre me van a tener con esa inquietud, con esa duda y ese no saber qué hacer o cómo resolverlo, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que la práctica implica eso, estar atento a lo que estamos pensando.
no nos damos cuenta, por eso comento que a veces llegan pensamientos que son muy breves y ya nos inquietaron. Bueno, pues en ese inquietarnos, como tú dices, efectivamente, es que yo no quiero pensar esto, lo que quiero es, en este caso, deseo la paz de Dios. Y entonces volvemos a recordar. Bueno, pues con esto llegamos al final de la práctica de nuestra lección y digo, estaba leyendo hoy en la mañana lo que es el libro de texto y precisamente es yo generalmente leo todo la sección y pues estamos en la capítulo 13, el mundo necente, en la sección 11, la paz del cielo, y pues voy a hacer un resumen de lo que leímos ayer, porque efectivamente no es la voluntad de Dios que su Hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo, por eso lo pone y lo dice, es muy concreto. El imaginado enemigo que su Hijo cree tener es totalmente irreal. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. La creó Dios, porque es su esencia. Mas de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco pudiste haber creado una guerra que pudiese poner en peligro dicha libertad. Por eso dice que es un imaginado enemigo. Lo que es imaginario no se puede oponer a lo que es la verdad. Entonces, dice, ayer nos dijo, nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. Y eso es lo que nos tenemos que meter en nuestra mente. Nada destructivo ha existido, ni podrá ser fabricado porque es imposible, porque sería oponerse a la voluntad de Dios. Solo aquello a lo que Dios otorgó tiene valor y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Y ayer estamos diciendo, lo que Dios creó fue a su Hijo. Y ya Dios dijo, mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo, no se puede cambiar. Es imposible que podamos transformar algo que Dios ya determinó. Ahora sí que muchos dicen, es que es tu destino. Pues sí, tu destino, y no podemos decir que no. Tu destino es ser feliz, es estar en paz, estar en la dicha absoluta, ser copartícipe con la creación de Dios. ¿Por qué habríamos de decir que estamos sujetos a algo malo, ¿no? O sea, que es nuestro destino. Pues sí, magnífico destino que tenemos. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. Pues sí, porque estamos viviendo en la separación. Y lo único que se puede compartir es el amor, la paz, la dicha. Entonces, por eso dice que la percepción perfecta, y aquí estuvo hablando el Espíritu Santo, puede mostrarnos lo que es el verdadero compartir, mientras todavía tengamos presentes los resultados de no compartir. O sea, se va a establecer un contraste. Mira lo que sucede cuando compartes, cuando haces caso a la voz que habla por Dios. Y mira lo que pasa cuando tú sigues determinando las cosas por tu cuenta. Entonces, se genera un contraste y precisamente ese contraste, que son las diferencias que vemos entre lo que es el compartir y el no compartir, son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendemos lo que debemos evitar y también aprendemos lo que debemos procurar. Así que en esto la voz que habla por Dios nos enseña que la voluntad de Dios no fracasa en nada. Adelante, Leti, vamos con el párrafo 7. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, Dios es suficiente para ti. No conservarás lo que Dios desea que se elimine porque eso interrumpe
su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su voz se oirá. ¿Y qué es lo que nos dice la lección? O sea, deseo la paz de Dios. ¿Por qué? Porque es lo único real. Y además es que dice que no prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. ¿Qué es lo que no prevalecerá? Ni mis percepciones falsas, ni mis imaginaciones más absurdas, ni mis imaginaciones más extrañas, ni mis pesadillas más aterradoras significan nada. O sea, nada de lo que nosotros imaginemos en este extraño imaginado enemigo puede prevalecer contra la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos estamos haciendo con la lección? O sea, invitar a la cordura, invitar precisamente a la verdad, a que brille en nuestra mente y que desaparezcan todos estos pensamientos y pesadillas imaginadas. Adelante. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Tal vez creas que ese es tu deseo y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de Él. Gozarás de paz porque su paz fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. Dispones de ella en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla y al extenderla sabrás que se encuentra en ti. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá nada más para ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Pues ahí está. O sea, es imposible que no llegue la paz hacia nosotros porque, como lo dice aquí, el canal de comunicación, aunque nosotros lo hemos bloqueado, es imposible que lo podamos cerrar totalmente. Digo, si lo cerráramos totalmente ya hubiéramos desaparecido, pero precisamente porque es imposible que exista la nada, precisamente este canal de comunicación sigue permaneciendo. Dios quiere comunicarse con nosotros. No lo podemos evitar. Por eso precisamente está el Espíritu Santo. Es este nexo de comunicación que es indestructible. Ni aun cuando nosotros deseemos cerrarlo, se va a cerrar del todo. Siempre va a permanecer abierto y a través de él nos llega la comunicación. Aquí se vuelve evidente cómo este pensamiento de mente de estar pensando en lo que no existe se vuelve así como, oye, estoy loco, ¿verdad? Si Dios quiere lo mejor para mí, ¿por qué yo sigo pensando en estos extrañas distorsiones? Si lo que quiero es paz, realmente, si no me gusta este mundo, a mí no me gusta. Si nos damos cuenta, empezamos a percibir un mundo en el que tenemos que sobrevivir, estar peleando, estar cuidándonos. O sea, esto no nos gusta. Bueno, pues así es como nos vamos dando cuenta. Pues es que sí, lo que deseo es la paz de Dios. Adelante. Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo durmiente de Dios no tiene poder alguno sobre él. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Y está diciendo, date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturbe la mente del Hijo de Dios. ¿Cuál es la más tenebrosa pesadilla? La muerte. La muerte, exactamente, ni siquiera la muerte tiene poder sobre el Hijo de Dios. Por eso dice, y lo repitió, dice que Dios es algo seguro. Lo dijo, lo ha estado diciendo a lo largo de esta sección y lo vuelve a repetir. Lo dijo en el párrafo anterior, lo dijo aquí. La salvación es algo tan seguro como Dios. O sea, de que se cumple la voluntad de Dios, se cumple. Por eso dice que la voluntad de Dios no fracasa en nada. O sea, es seguro. Lo dice con diferentes palabras,
pero es como decir, ay, mira, en esto no tienes por qué tener duda porque Dios no cambia. Dios ama a su Hijo. En ningún momento Dios va a cambiar de parecer. Por eso en alguna lección dice, pregúntate si Dios habrá cambiado de opinión con respecto a A ti lo que mismo, eres. a lo que eres. Pues no, jamás va a cambiar, sigue siendo su tesoro. Y lo acaba de decir aquí, somos su tesoro más grande. Adelante, Leti. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? Él no puede separar de lo que está en él. Él no se puede separar de lo que está en él. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Lo es. Mas para saberlo tienes que aceptar que la voluntad de Dios es tu voluntad. Oh, es que hay dos frases que me llaman mucho la atención. Tu sueño no podrá resistir la llamada al despertar. O sea, está hablando primero en tercera persona, pero sí es cierto. O sea, el Hijo de Dios no puede perderse en los sueños. Pues sí, o sea, es un sueño nada más, no es una realidad. Y además hay otra cosa bien importante. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Lo es. O sea, eso me parece así. Pues sí, yo no Pues lo sí, tengo que porque saber. nada más hemos negado la verdad, pero no la hemos deshecho porque es imposible deshacerla. La verdad existe siempre, ahí está, pero nosotros no la hemos aceptado. Entonces, pues es igual el cielo. Puedo no creer que existe el cielo, pero es. El cielo es. Crea lo que yo crea, de todos modos, ahí está y es. Además es tuyo, lo es. Dice, puedes pensar que el cielo no te pertenece, puedes pensar que el cielo no existe, pero en verdad que existe y en verdad que te pertenece, porque es tu hogar. Es más, dice que eres el cielo de Dios, ¿no? Dios es tu cielo y tú eres el cielo de Dios. Esa es una idea rara, pero pues en la unidad, en la absoluta unidad, pues tiene mucha lógica. Adelante, Leti, nos vamos con el último párrafo. El Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido, que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Esta es la reconciliación con la que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y con la paz. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente y lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que él se propone. El fracaso es cosa del ego y no de Dios. No puedes alejarte de él y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos no sea perfectamente consumado. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti. Pues, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad o no recordar lo que siempre lo fue? En esta reconciliación con la verdad y solo con la verdad radica la paz del cielo. Y es que qué bueno que hace esta aclaración porque yo me he encontrado personas y me he encontrado comentarios en diferentes, de diferentes maestros de la luz, que se hacen llamar así, diciendo que la oscuridad se tiene que reconciliar con la luz. Y eso no es posible. Eso es imposible. Por eso dice que el Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido, que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. O sea, no, le voy a cambiar. El Espíritu Santo deshará por ti lo que has aprendido, que enseña que la mentira tiene que ser reconciliada con la verdad. No es cierto. No es cierto. No se puede reconciliar la mentira con la verdad, como no se puede reconciliar la oscuridad con la luz. O sea, es como decir que puedes unir lo que es irreal con lo real. No se puede reconciliar. Aquí está muy claro, así que quitemos la idea de que
que el cuerpo se puede reconciliar con el espíritu. No es cierto. Esta idea que sí es verdad, en muchos lados se dice que hay que reconciliar estas dos partes de la oscuridad y la luz, porque se cree que si no hay oscuridad no hay luz, y si no hay luz no hay oscuridad, y que son parte de lo mismo. Pero esa es parte de la dualidad, básicamente. Sí. O sea, en esa dualidad, y como si nos creemos duales, precisamente, pues queremos reconciliar todo esto, queremos reconciliar la verdad con la ilusión, pero esto no es posible porque la ilusión es ilusión, no existe, o sea, no hay nada que reconciliar. O sea, ¿con qué quieres reconciliar la verdad si no existe otra cosa? O sea, no es posible. No es posible porque no existe. Entonces esas creencias de que se puede es porque queremos seguir creyendo en la ilusión y entonces nos sentimos seres duales. Y inclusive así se dice, ¿no? Somos seres en dualidad y entonces todo hay que integrarlo y hacernos parte de él. Entonces, pues esa es una idea equivocada, ¿no? Porque la ilusión jamás se va a poder reconciliar con la verdad, porque no existe, o sea, no hay otra razón, simplemente no existe. Sí, de hecho hay muchas frases que suenan muy bonitas, pero realmente están equivocadas. Hay una frase que dice más o menos así, que eres un ser espiritual teniendo una experiencia terrenal. No es cierto. O sea, eso es otra vez lo mismo, querer reconciliar las dos partes. Exactamente. Sí tienes experiencias terrenales, pero esas experiencias son ilusión. Esas experiencias que creemos haber tenido son ilusiones. No las puedes reconciliar ni te puedes identificar con eso porque es ilusión. O sea, no existe. No hay otra razón por la que no se puedan reconciliar, simplemente no existe. Exactamente. O sea, y precisamente es esto, no es cierto que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Somos un ser espiritual que tiene pesadilla, está soñando con la irrealidad. Así de simple. Y por eso aquí dice por eso dice, el ego, el ego dice, eres un ser mortal, eres un humano que se muere. Y el Espíritu Santo dice, eres un espíritu que vive eternamente. ¿Cómo se puede reconciliar una cosa con otra? Es imposible. O sea, cuando entendemos eso y lo leemos, y aparece en diferentes partes, decimos, no, pues esto está distorsionado. Entonces, bueno, pues precisamente aquí nos lo está diciendo, por eso, cuando creemos que lo santo se puede reconciliar con lo no santo, con lo que no existe, pues ahí es donde decimos, pues es una aberración, no es posible. Bueno, precisamente con esto llegamos al final de la sección 9 del capítulo 13. Terminamos el capítulo 13. Mañana vamos a iniciar con el capítulo 14, que es precisamente, creo que aquí ya empezamos a ver sobre lo que es las relaciones especiales, que es bien importante darnos cuenta cómo hacemos esa exclusividad. Y de hecho, por ahí en esta sección lo tocó así de pasadita, ¿no? Que creemos que el amar es hacer que alguien sea especial y hacemos que todos los demás queden fuera de esa relación. Y eso pues me suena a matrimonio, me suena a amistad, me suena a noviazgo, me suena nada más la relación madre e hijo. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar esta parte? 14, 15, 16 y 17 van a estar hablando, estos capítulos nos van a hablar precisamente de las relaciones especiales y cómo nosotros hemos establecido vamos a decir, ese cerco y le hemos brindado a nombres y hasta leyes y todo eso y eso no puede existir, o sea, porque si tú no demuestras amor a cualquiera de tus semejantes, es imposible que le estés demostrando amor a cualquiera de los que crees que son tuyos. O sea, el amor no tiene diferentes máscaras, no tiene diferentes nombres. El amor siempre es el amor.
Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que sí, yo les aseguro que está buenísimo. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Luis, por ahí te veo que estás conectado. Si nos haces el favor de despedir la transmisión del día de hoy, te lo vamos a agradecer. Si deseas agregar algo más, por supuesto, adelante. O si alguien quiere hacer algún comentario, pues los micrófonos pueden estar abiertos. Están abiertos para el comentario que quieran hacer. No sé si me escuchaste, Luis, o no sé si puedas conectar tu micrófono. Bueno, parece que no es posible. Pues nos despedimos. Nosotros despedimos la transmisión del día de hoy diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.